Muy buenos días, muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, martes 10 del mes de marzo del año 2026. Señores, un martes con muchas informaciones. El presidente de la República estará viajando para la toma de posesión de su homólogo en Chile, entre otras informaciones también. El Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, muestra preocupación por el alza de los combustibles que fue programada para este año a un precio de unos $58 el barril, y en el día de ayer subió 100 y pico. Lógicamente, Donald Trump dio unas declaraciones y dijo que iba a proteger el estrecho de Hormuz para garantizar el tráfico del petróleo, y eso permitió que pudiera bajar un poco el impacto de precio. Y la verdad es que los precios de los combustibles, eso es algo muy sensible, que ante cualquier ola especulativa, ante cualquier rumor, ante cualquier guerra, ante cualquier crisis, entonces aumentan. Yo recuerdo en una ocasión que hubo un alza en los precios del petróleo y los Estados Unidos dijeron que iban a utilizar su reserva petrolera, y eso colocó los precios del crudo bastante bajitos, porque en verdad en los Estados Unidos, aunque no son explotadores de esa riqueza natural que ellos tienen de petróleo, bueno, pero son las personas que tienen más petróleo. Ellos no explotan el de ellos, lo tienen guardado ahí bajo su reserva, y en aquella ocasión dijeron que iban a empezar a explotar todo su petróleo porque habían descubierto a través de una tecnología llamada fracking, que significa como el rompimiento de la tierra, que se podía extraer petróleo y que tenían reserva más que suficiente. Dijeron en aquella ocasión que la cantidad de petróleo que ha consumido el mundo a nivel de su historia no alcanza ni siquiera el 30%. Y ustedes saben que a nosotros nos habían vendido la idea de que el petróleo, que es un recurso finito, que se está agotando, y en función de eso los países productores de petróleo ponían altos precios al petróleo y sus derivados, pero luego de hacerse esa aclaración, entonces el petróleo bajó inmediatamente. Pero poco a poco ha ido aumentando de nuevo, y nosotros no podemos olvidar de ese conflicto que hay en el Medio Oriente. Tampoco podemos soslayar el problema que se está dando entre Rusia y Ucrania. Pero también, señores, yo le diría que nosotros los que vivimos aquí en América Latina, nosotros vivimos en paz, pero hay mucho conflicto a nivel del mundo, sobre todo por el África también. Hay una serie de conflictos que realmente no suenan tanto, porque no sé si es que por el grado de pobreza que tienen esos países no se le da mucha dimensión, pero la verdad es que siempre hay una zozobra, mucho inconveniente. Miren que ahora en Beirut hay alrededor de 500,000 de personas que está siendo desplazado. Eso es en el Líbano, perdón. Más de 500,000 de personas desplazados por esos bombardeos. Y la verdad es que vivimos en un mundo de constante guerra, y uno dice, pero ven acá, ¿y cómo es que unos problemas que ocurren tan lejos del país, pues por lo menos tienen un impacto tan directo en la economía dominicana, de manera tal
que no solo el presidente de la Cámara de Diputados, sino también los empresarios, la clase política, todo el mundo le está pidiendo al presidente Luis Abinader que hable acerca de los planes que tiene para implementar un plan de contingencia que pueda paralizar ese impacto feroz en los precios del petróleo, porque cualquier economía en un momento determinado se frena con eso. Son muchos los aumentos que se han venido registrando en los últimos días. Y la verdad es que el panorama que se pinta a nivel mundial no es algo que pudiéramos decir que resultaría como muy fácil de manejar. De manera pues que nosotros también nos unimos a esas voces que le piden al presidente pronunciarse acerca de estos conflictos que se están dando y sobre todo por este incremento en los precios del petróleo, para uno saber de manera conjunta cuáles son las medidas que se deben de tomar, cuáles son las restricciones que el gobierno o la austeridad que va a utilizar para que esta medida sea cada vez menos impactante. Fíjense lo que es la organización en los países. Cuba está atravesando por un problema muy serio luego de que fuera secuestrado el presidente Nicolás Maduro. Entonces, ellos son un pueblo que a pesar de la pobreza y sobre todo por tratarse de una dictadura, saben muy bien cómo disminuir, tienen una resiliencia para recibir los impactos de esas noticias negativas. Entonces se crean comisiones y se hace una distribución social de lo poco que entra al país. Pero nosotros los que vivimos en democracia, los que vivimos en países capitalistas, los que vivimos impuestos al dispendio y la cosa, no nos resulta tan cómoda la situación de sortear cuando nos hemos movido con una economía extremadamente holgada. Ojalá que nosotros, los dominicanos, sobre todo la clase política, en una situación de tanta desesperación como esta a nivel mundial, sepamos sobrellevar el tema y que la República Dominicana, una vez más, pueda mostrar su resiliencia a los grandes problemas. Ya tuvimos una crisis de COVID que hasta cierto punto fue bien manejada por el gobierno y fuimos uno de los países que salimos airosos y más rápido de lo que es la cuarentena. De manera pues que hay que esperar y ver cuál será la decisión que tomará el presidente Luis Abinader. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control. Lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, nosotros en el día de ayer tocábamos el tema de la educación en la República Dominicana y nosotros decíamos que de una forma u otra, en los últimos días, temas relacionados con la educación estaban siendo objeto de titulares y de denuncia. En esta ocasión enviaron a un juicio de fondo a un profesor acusado de violar a una menor de 13 años. Ese profesor es Eliezer Vargas Villamán, de unos 35 años de edad. Entonces, señores, oigan bien, una menor de 13 años, un profesor de alrededor de unos 35 años de edad. Fíjense la diferencia. Fíjense que estamos hablando de una persona que no es, vamos a decir, una persona mayor, pero ya un hombre de 35 años tiene la suficiente madurez como para no incurrir en violaciones de esa naturaleza, porque uno todavía dice, bueno, después de la mayoría de edad, todavía una persona a los 20 años se entiende que realmente no ha alcanzado una madurez del todo plena, de acuerdo a los informes que han dado los psicólogos, pero ya de 35 años se sabe con certeza todo lo que una persona debe hacer o no. Entonces, cuando uno ve informaciones como esta, tiene obligatoriamente que preocuparse. Porque la depravación moral que tiene nuestro país es algo bastante grande. Esa degradación moral que nos está afectando a nosotros toca todas las esferas importantes del país. Y nosotros no podemos sacar en sentido general un extracto de la población que podamos escoger como un modelo. Y a veces resulta bastante difícil poder educar en esta sociedad porque no tenemos prácticamente ningún referente. Un padre que en este momento quiera darle una buena formación, no solo académica, sino también hogareña a sus hijos y quiera llevarlo a un lugar donde entienda que se siente garantizado, ¿dónde puede hacerlo? Anteriormente, yo recuerdo que aquí en la ciudad capital siempre ha habido muchos barrios que se han caracterizado por los niveles de agresividad y de violencia. Y aquí en la capital, en sentido general, en cualquier lugar, ustedes veían que se formaban pequeñas bandas y había focos de delincuencia. ¿Y qué era por qué optaban algunas personas mayores? Decían, mira, este muchacho
está tomando mucho tigueraje. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a mandar un tiempo para el campo. Porque la persona que vivía en la zona rural, por lo regular, el trabajo que realizaba era un trabajo de agricultura. En muchos lugares de esas zonas rurales ni siquiera había luz. En otros lugares había muy poco desarrollo. Y esa persona era enviado a cualquier campo como una forma de castigarlo, pero también para que tenga un reencuentro consigo mismo. Pero ahora usted se va a la zona rural, a cualquier campo, y encuentra una cantidad de tigueraje mayor que el que usted tiene aquí en la ciudad. Entonces usted dice, este hijo mío, usted decía, este hijo mío es un muchacho que no tiene formación, pinta ser un delincuente, déjame mandarlo a la escuela. Usted lo mandaba a la escuela, conversaba con el profesor, se lo ponía a la orden, mire profesor, este muchacho tiene un temperamento fuerte, aquí usted y en la casa yo. Cuando le decía usted aquí y en la casa yo, le decía, usted tiene libertad para corregirlo, usted tiene libertad para darle una pela y conducirlo para que este muchacho se convierta en una persona honesta. Pero usted no puede hacer eso ya. Porque imagínense, usted tiene una niña y la lleva a una escuela y sin usted ponérsela al profesor a la orden con apenas 13 años, se la violan. Usted dice, bueno, ¿dónde es que una persona puede más o menos vivir una vida de tranquilidad, de bien? En las iglesias, que yo recomiendo a todo padre que envíe a sus hijos a las diferentes iglesias, a la denominación que usted crea, la protestante o la católica, pero que lo envíe a la iglesia. También en las iglesias se cometen violaciones, pero son pocas con relación a los otros ambientes. Pero tampoco pudiéramos decir que estamos en ese sentido, que estamos inmaculados, que estamos sin mancha. No, también dentro de esas iglesias se cometen barrabasadas, pero son la mínima. Pero usted dice, bueno, pero puede aparecer 1, 2 o 3 sacerdotes o pastores que cometan graves errores, pero yo le aseguro que más de un 99% no comete esos errores y se comporta bien. Lo que sucede es que la estridencia y la bulla de esos pocos hace que se vean mucho. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, necesitamos una justicia que sea robusta. Nosotros necesitamos una justicia que le haga honor a lo que significa la palabra justicia. Ulpiano decía, justicia es darle a cada quien lo que se merece. Pero ahora, en estos tiempos, ustedes ven que se cometen actos que son abominables, pero estamos viviendo en una sociedad donde hay una inversión de valores que cualquier acto que en ocasiones anteriores fuera un gran escándalo. Bueno,
pero ya se ha convertido prácticamente en nada, ya nadie le da mente a nada. Hemos perdido la capacidad de asombro. Y ustedes ven que nuestro ordenamiento judicial, la acción penal, que es la que no voy a decir que tiene un papel preventivo, porque de hecho no la tiene, pero tiene un papel que por lo menos restringe la libertad de la persona, y ese temor a no ir preso impide que se cometan menos crímenes. Pero ese Código Procesal Penal habla de la igualdad en el proceso de las partes. Y resulta que usted, alguien se mete y le roba en su casa, y hay una fase conciliatoria donde lo primero que hacen esos fiscales es promover la conciliación. Ok, mira, tú te metiste en la casa de fulano y te robaste 50,000. Hagan un acuerdo. ¿Y cuánto te quedan de eso? Nada más me quedan 10, ok. Hagan un acuerdo y mira a ver cómo tú le pagas esos 40,000. Bien sea que tú mensual le di una cuota, una cuestión, y si no la pagas, vuelve y te buscamos, pero pagan eso. Y se promueven muchas veces los acuerdos. Y eso tiene dañada a la sociedad. A veces uno escuchaba en los procesos judiciales, cuando iban las partes, sobre todo por muerte, y le decían al juez: mire, magistrado, nosotros no tenemos acusaciones en contra de ese imputado, porque mi hijo y él eran como hermanos. Él niega haberlo matado, no fue él, despáchenlo. Y ustedes saben lo que sucedía, que los fiscales hacían su trabajo y los jueces hacían su trabajo y dejaban muchas veces a la persona retenida, no obstante a que no se querellaran en su contra. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces lo que atinaba era hacer justicia con sus propias manos. Entonces decían: no, pero espérate, él puede estar diciendo eso para después que lo soltemos, entonces ir y matarlo. Y sería un acto de irresponsabilidad nuestra si no hacemos la investigación a como dé lugar, y muchas veces lo dejaban ahí. Pero ahora alguien mata a otro y le dice a la familia: ok, mira, yo te maté a tu padre, yo te maté a tu hijo, yo te maté a tu hermano, hay tanto para ti, retira la querella. Y ya muchas veces la gente se olvida del ser humano y hace un acuerdo con el victimario y le reciben dinero. Y todo se queda prácticamente igual. Ya nada es nada. Ya nosotros tampoco tenemos unos representantes que de una forma u otra se constituyan en paradigma o en ejemplo para la sociedad. ¿Por qué yo le digo esto, señores? Porque cuando ustedes veían un dirigente político de mucha importancia, de mucho abolengo, esa persona debía estar acompañado de esos ribetes morales que lo distinguían ante la sociedad, pero también
debían de contar con una buena formación académica. Y ustedes pueden ver a los principales líderes políticos y los dirigentes connotados que tenían los políticos de aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque todos esos partidos que recibían presupuesto del Estado debían de tener una escuela de formación política. De hecho, el PRM tiene una escuela, la escuela doctor José Francisco Peña Gómez, que está en la Santiago, que dicho de paso, ahora aperturó unos diplomados en materia política que dan gratuitamente para la formación de la gente. Pero cuando usted va a esas aulas, que ya lo dan ahora hasta virtual, muchas veces la ven vacía. Y ahí le dan a usted curso de gestión municipal, le dan curso de diplomacia, le dan curso de gestión pública, administración de bienes del Estado. O sea, le hablan también de la historia de los partidos políticos y le dan una serie de cursos que son gratuitos, pero nadie casi lo va a hacer. Y son gratis. Yo me supongo, no sé dónde está, si tiene la fuerza del pueblo, bueno, que por lo menos tiene ahí la Fundación Global, que es un centro donde la persona va y puede a profundidad discutir muchos temas, puede cultivarse. El PLD, no conozco cuál es el círculo, porque antes tenían un círculo de estudio, pero de eso ya no se está hablando mucho. Entonces, esos políticos salían de esas escuelas de formaciones y cuando ustedes lo veían en la calle, que conversaban con la gente, eran personas que deleitaban, pero que también tenían una ideología que lo hacía distinto a cada uno de los partidos uno del otro. Pero eran personas capaces de discutir los temas nacionales con ciertos niveles de formación. Pero ya no hay nada de eso. Y es justamente esa falta de valores que no tenemos dentro de la política, que no tenemos dentro del liderazgo político, lo que posiblemente tenga deteriorada esa formación académica en la República Dominicana. ¿Y por qué yo le digo esto, señores? Porque anteriormente los partidos políticos se cuidaban de algo, de la persona que formara parte de la cúpula principal, que tuviera un nivel de formación académica y moral incuestionable. Y al tener ese nivel de incuestionabilidad, lo hacía personas especiales. Tanto es así que la función que ejercían los regidores
en los ayuntamientos era gratuita. Los regidores lo hacían por pura vocación. Y ustedes saben cuál es el sueldo que devenga un regidor en el día de hoy. En lo que están en Santo Domingo Este, que es el lugar que tiene una mayor demarcación, ganan sobre los 200,000 pesos al mes. Y lo del distrito, algo parecido a los 200,000. Y esos puestos que son apetecidos por muchas personas que están dentro del ámbito político, aunque es el cargo de menor jerarquía, permite que se cuelen ahí los mansos y los cimarrones. Y hoy tenemos un caso de un regidor de allá de San Cristóbal, que está de Nigua, de San Cristóbal, que está acusado de violar a su nieta. Y uno dice, caramba, violar a su nieta, donde por lo regular un nieto se quiere igual que un hijo, o cuidado, porque lo que sucede es que nosotros los seres humanos, durante la etapa de la juventud, uno tiene que trabajar, uno tiene que estudiar, uno tiene que prepararse. Y muchas veces la misma efervescencia de la juventud permite que esa persona viva la vida, que baile, que esté en la calle, que por lo regular es desorganizada la vida de la juventud. Y muchas veces un padre no tiene como todo el tiempo suficiente para concentrarse con sus hijos, para darle todo el amor que debería de darle. Entonces, cuando ya usted alcanza cierto grado de madurez, que ya sus hijos se fueron de la casa, que ya usted no tiene esa efervescencia, que ya usted tiene una vida más lenta y pausada, entonces los hijos vienen y le traen los nietos. Y uno dice, bueno, yo tengo este cargo de conciencia, porque a mi hijo no le dediqué todo el tiempo que debía por los afanes de la vida, trabajando o por cualquier otra cosa. Y ve ese retoño, ese renuevo en el nieto, que entonces lo acoge y le da el cariño que a ese hijo, por razones de tiempo o por cualquier otra ocasión, no le pudo dar. Por eso es que la gente dice, los nietos se quieren más que los hijos. Y cuando usted, aparte de la edad, usted es una persona que hace vida política, que para ocupar un cargo necesita que una población, que un grupo determinado de personas haya depositado la confianza en usted, que lo vea como un referente, que lo vea como su representante. Y cuando usted, que es representante de un grupo, aunque sea minoritario, usted incurre en un acto de esa naturaleza, de violar a una nieta, caramba, nosotros tenemos que replantearnos nuestra sociedad. Esto no puede seguir así.
hemos perdido la capacidad de asombro. Pero yo pienso, en el caso de las violaciones y de la cosa así, que la castración pudiera ayudar en algo. ¿Por qué le digo esto, señores? Porque ya esa misma persona había información y rumores de que en otras ocasiones había realizado actos parecidos. Vamos a hacer una pausa. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, la verdad ha de ser dicha. Nosotros hemos notado que en los últimos tiempos hay menos policías y guardias involucrados en el crimen organizado que en otros tiempos. Y yo le digo esto, señores, que la verdad ha de ser dicha porque anteriormente yo escuché a la propia Procuradora General de la República de la actualidad, Jenny Berenice, decir que en el 90% de los delitos del crimen organizado había entre ellos envueltos policías y miembros de las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué sucede? Que ya ahora se le ha aumentado el salario y se ha dignificado esa condición de los policías. Y lógicamente cuando usted somete una reforma policial, usted le aumenta el salario y la persona se siente con un mayor nivel, pudiéramos decir, de dignidad, porque también hay becas y muchas reivindicaciones para la familia, para los hijos. Entonces, la gente tiende a cuidar un poquito más el trabajo. Pero cuando se cometen actos que riñen con la ley, cometidos por agentes policiales, como el caso de robo
en una operación y de patineta también en otros casos, yo pienso que hay que aplicarle todo el peso de la ley. Porque es que los agentes del orden son los que están llamados a proteger la ciudadanía. Pero cuando usted tiene militares envueltos en actos delictivos, entonces la situación nos dice que la sociedad está muy grave. Yo escuché las declaraciones dadas por la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, de que se están cometiendo menos delitos por parte de ellos, y esa parte la reconozco, pero yo quisiera que le apliquen todo el peso de la ley a esos agentes policiales que de una forma u otra manchan el uniforme y que realmente actúan con una conducta inapropiada. Y justamente hablando de militares y hablando de conducta inapropiada, yo no sé qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí en nuestro país con los agentes de tránsito, con los AME. Hoy, más o menos, como al mediodía, yo transitaba por la 27 de febrero, esquina Tiradentes, y nosotros tenemos un semáforo bueno y el tránsito circulando. Y yo veo que se paran dos jóvenes de la Autoridad Metropolitana del Transporte, dos AME, a dirigir el tránsito, y el tapón que hicieron en fracciones de segundo era increíble. Y uno diría, wow, pero como estaba ese tránsito fluyendo y cada quien respetando las luces, entonces ponerlo a ellos a dirigir torpemente, como que es algo que no se corresponde. Yo creo como que se debe de repensar mejor las cosas. Ya nosotros se nos ha olvidado lo que es el tema del giro a la izquierda en algunos lugares. Uno se va a una distancia mayor, pero yo diría que ese impacto no se ha sentido en la población, que como quiera seguimos llenos de tapones por todas las partes. Y pienso que quizá la masificación del transporte pudiera jugar un papel esencial en eso. Uno adquiere, hay forma de usted adquirir cultura y conocimiento. Una de ellas es leyendo y la otra es viajando. Ustedes van a Colombia, a Medellín, y difícilmente ustedes se encuentren con la cantidad de vehículos y los tapones que aquí se forman. Allá hay muchos minibús y le pasan ahí uno detrás del otro. Y la gente se va montando. No hay, vamos a decir, cúmulo de personas tomando vehículos. Son minibuses que son cómodos. Y la verdad es que si nosotros tuviéramos un transporte fluido aquí, con buenos vehículos que masivamente monten la persona, bueno, se quita el estímulo de la gente a tener que estar comprando esos vehículos lujosos. Porque en este país hay muchos vehículos lujosos y ustedes ven una cantidad de motoristas. No solo lo que dan
los servicios de comida rápida, sino que también hay unos moto Uber, porque uno dice, frente a tantos tapones, hay veces que la gente aborda esos moto Uber porque ellos se meten por donde sea para poder llegar a tiempo a cualquier lugar. Pero hay una mala distribución del transporte. Y eso es algo que realmente me preocupa bastante. Hay algunos puntos que yo se lo digo para que lo tomen en cuenta. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este, mi amigo y hermano Dio Astacio. Miren, en la autopista de San Isidro, esquina Tomás Fernández Domínguez, hay una intersección de un semáforo, pero también hay un desvío hacia mano derecha, si usted viene de la base de San Isidro hacia la ciudad, o inverso, si va de la ciudad hasta la base de San Isidro, a la izquierda, según usted venga. Y ahí se forma un caos grandísimo. ¿Por qué? Porque ese semáforo que está ahí, al tiempo que le da a usted una luz verde para doblar a la izquierda, entonces manda a los que vienen derecho a que continúen. Yo no sé qué raro, no se han desgranado 2 o 3 vehículos ahí. Y al no haber esa diferencia entre el giro a la izquierda y los que vienen a la derecha, y ser 2 intersecciones muy vivas, entonces los que tienen que doblar a la izquierda hacen una larga fila y ponen a todo el mundo en una situación incómoda. Porque aquellos que van a doblar a la izquierda, en vez de coger el carril izquierdo, ocupan el derecho también. Lo ocupan los 2 carriles. Y con un agente de la ME y otro de la policía municipal que lo ayude haciendo doblar a la derecha todo el que coja ese carril, si no va a doblar, sin ponerle multa. Tú tomaste ese carril, dobla ya. No, que yo sigo derecho, ok. Tú vas a seguir derecho, pero es dando la vuelta por allá, o te pongo la multa. Porque usted no puede ocupar un espacio si usted no va a doblar. Con eso solo se resuelve. Porque allá, en la carretera Mella, esquina Megacentro, se hizo lo mismo. Obligaban a aquellos choferes imprudentes que aun cuando iban a doblar en sentido contrario, tomaban los 2 carriles. Pero ¿qué hicieron después? Para no tener ese tipo de inconveniente, pusieron una hislera ahí de muro pequeño que todo el que se mete por ahí se vio obligado, nada más se mete el que va a doblar. Y este problema se resolvió ahí. Pudieran hacerlo así igual en la autopista de San Isidro, hasta tanto se vayan poniendo esos muros. Y eso le garantiza a la persona por lo menos 10 o 15 minutos diarios en la rutina de paseo. Porque es que cuando uno sale en un vehículo privado de su casa a trabajar, donde quiera que va llega irritado. Usted tiene que llegar irritado aunque no quiera, porque usted se encuentra con un tránsito bastante tupido, pero que aparte de eso, entonces los motoristas van rayándole el vehículo, rompiéndole los retrovisores en presencia de las autoridades de tránsito y nadie dice nada. Entonces son cosas que molestan y por eso ustedes ven que aquí hay una espiral de violencia bastante grande. Usted tiene que levantarse a altas horas de la mañana para poder llegar a tiempo a un lugar.
usted que no está durmiendo. Encima de eso también, con una serie de problemas, es lo que genera la gran violencia en el país. Por otra parte, señores, ya vamos a hablar de béisbol, porque la República Dominicana ya clasificó para pasar a las finales. República Dominicana pasó a las finales. Eso no pudimos hacerlo en el Mundial pasado y es un equipo que tiene mucha, pero mucha fortaleza. De igual manera, Puerto Rico también. Miren, nosotros ayer le decíamos, le ganamos 10-1 a Israel, eso no dio el pase, pero queda todavía un partido pendiente mañana con Venezuela, que también está en la final, y hay mucha motivación de ambos países de ese enfrentamiento que yo pienso que va a romper récord mañana. Los venezolanos nos ganaron el año pasado y ahora nosotros vamos por la venganza. Ese juego se va a efectuar mañana. ¿Y qué es? ¿Cuál es la importancia de ese juego? Ustedes dirán, bueno, pero ya ambos equipos están clasificados. Claro, ambos equipos están clasificados, pero hay una diferencia. Y es que mañana, eso es mañana, día 10, hoy, hoy, día 10, ¿Cuál es la diferencia de esos juegos? Bueno, que el que gane quede en primer lugar. ¿Y cuál es la ventaja de quedar en primer lugar? Bueno, que Japón lleva 2 campeonatos mundiales ganados al hilo y el que pierda en el día de hoy va a tener que enfrentarse a Japón y el otro a Corea. Entonces, cualquiera mejor que jugar con Corea y no con Japón. Eso es, ahí es que está la importancia de esos 2 partidos, porque ya ahí, pero nosotros los dominicanos debemos de sentirnos confiados, porque es que esa dirigencia que tiene ese conjunto dominicano ha permitido que todos los jugadores estén en armonía. Nosotros vimos un video donde don Juan Marichal estaba bailando, celebrando ese triunfo de Dominicana frente a Irán. Y yo dije, pero estos muchachos son bellacos que ponen a don Juan a bailar reggaetón ahí. Y me dio como esa alegría yo ver una gloria del deporte con la edad de don Juan, con tanta, vamos a decir, con tanta emoción. Y la verdad que lo que está haciendo el equipo dominicano es algo que nos permite a nosotros sentirnos orgullosos de ser dominicano. Cuando yo vi las descripciones que daba el dirigente de Irán, dice, bueno, pero es que la República Dominicana tiene unos peloteros muy buenos y todo el mundo lo dice y se resalta a la República Dominicana. Y los muchachos están inspirados en dar un buen espectáculo. Entonces ese conjunto dominicano tiene en estos 3 partidos, tiene una efectividad de 1.80 en relevo, oigan bien, 1.80 con un bateo tan explosivo. Entonces, nosotros vamos a ver hoy lo que dicen los libritos. Muchos dicen que el 75% para ganar un juego depende del picheo. Y el relevo de nosotros ha sido excepcional. Y otro entiende que el 25% es el bateo, pero hay una controversia en eso. Y hoy se va a enfrentar el equipo que tiene mejor control en el picheo con el que tiene mayor promedio de bateo, que Venezuela, de 357 en este torneo. Pero nosotros, con la ofensiva que tenemos,
de todos esos jugadores estrella, no le tenemos miedo a nadie. Uno ve ahí a un junior caminero que yo, mire, yo quiero representar mi país, aunque sea para llevarle agua a los jugadores. Y la verdad es que ese aguatero ha dado mucha agua a beber. Él no ha tenido que llevarle agua para que los otros beban. Él ha dado mucha agua a beber. Porque Junior Caminero es una realidad y apenas tiene 22 años. Así que vamos a gozarnos este partidazo de pelota que se va a jugar esta noche frente a Venezuela. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.